Les vengo a contar un poco del surgimiento de la prensa amarilla. ¿Estás preparado? Dámelo. ¿Te gusta? ¿Conoces el concepto de prensa amarilla o prensa amarillista? Mira, ¿Qué quiere decir, yo Iván? interpreto como que tipo es una prensa que por ahí no tiene un cuidado de las palabras, es más fuerte el lenguaje que maneja, creo más explícito, y va creo que a un título que llame la atención y que obviamente nada... Sí, creo que explícito sería como parte, ¿no? Como muy explícito y llamador de atención. Sí, hablamos de titular noticias que tienen... me gusta. Titular noticias con palabras que llaman mucho la atención, muchas veces no son noticias reales o terminan por convertirse a través de la utilización de ese vocabulario en algo así como fake news, porque de tanto que se rimbombantean, ¿no? Terminan por no decir absolutamente nada de lo que queríamos decir. Pero la prensa amarilla básicamente es eso. Ahora, ¿no? Lo usamos como concepto, como una prensa que espectaculariza las noticias y muchas veces termina por llegar a noticias falsas. Hoy te traigo unas hazañas periodísticas diferentes. Porque hoy te vengo a enseñar acerca de la prensa amarilla y cómo fue el surgimiento, porque no era amarillismo ni amarillista, sino que era prensa amarilla. Varios señores de bigotes, porque acá se usaba mucho el bigote en aquel momento, ¿entendés? Había como un momento en el que el bigote tupido estuvo muy de auge. Uno de los bigotudos estos se llamaba Hearst, que es la primera cara que tenemos, y era el director y fundador del New York Journal, ¿sí? Un diario muy reconocido, por supuesto, en Estados Unidos, específicamente de Nueva York, y mucha guita manejaba esta gente. Me la conté bien. Sí, manejaba mucha guita. Este tipo, así como lo ves, ¿no? Terrateniente. Podía irse de vacaciones a donde quería. La papota. Ese traje, no sabes cuánto costaba. Claro. Eran caras las cosas. No, a ver, el tipo era dueño y fundador, ¿no? Y dueño, por supuesto, de New York Journal. Y competía con otro. Competía con otro que por ahí lo conozcas más. Que es el siguiente. Yo te dije bigotudo y este no tiene bigote. Bien. Que es el siguiente, que sí tiene bigote, me parece. Si la producción me lo chequea. Que es Pulitzer. Ahí va. De los premios Pulitzer. De los premios Pulitzer, por supuesto, que son premios al periodismo. Ahí va. Este ser periodista también, nacido en 1847, era el dueño de New York World. También de Nueva York, también Estados Unidos, también compitiendo, por supuesto, por la audiencia de estos diarios y peleaban entre ellos. Estaban todo el tiempo compitiendo, ¿entendés? Estaban todo el tiempo como ahí, che, vos te vas a llevar a mis clientes, no, yo, y entonces yo te pongo una noticia más importante y entonces yo te pongo una noticia más actual. Ya en ese momento, las tiradas de esas dos editoriales marcaban un tipo de sociedad o un tipo de clase de sociedad, como es hoy en día. Sí, por supuesto. De hecho, el primer diario o la primera camada de diarios que lanza Pulitzer eran diarios que eran dominicales y además eran muy, muy grandes. Claro. O sea, dentro de lo que es el diario de domingo aparecía una serie, un capítulo de una serie, como una novela, como que había, digamos, novelas seriadas o capituladas, ¿no? Por cada domingo, había cuentos, había un montón de cosas. Era un diario como gigante, ¿no? Entonces, por supuesto, que estaba hecho para gente que estaba educada de alguna manera, ¿no? Que era culta como desde cierto punto, como a lo que se le decía culto, ¿no? Que tenía que ver con el estudiar y el conocer vocabulario y demás. O sea que estaban como hechos para gente de clase más bien alta también, porque de hecho eran unos diarios muy grandes, claro, y entonces no se podían leer en el colectivo, por ejemplo, yendo al trabajo. Sí. Como hace poquito vimos, perdón, me pica mucho la nariz, chicos. 118. Me olvido que estamos en video. Hasta hace poquito, digo, La Nación, ¿no? Era así. Un diario como gigante. Claro. Hoy es un poco más chiquito, pero bueno, eran como diarios que eran para una determinada clase, sí, claro que sí. Ok. Eran dos los que duelaban, pero tenían uno más que estaba como ahí en el medio, ¿no? Y que formaba parte, que era este señor. También de bigote, un bigote muy bien cuidado. Buen bigote. Outcalt se llamaba este chabón. Nacido también en 1863 como Hearst. Y este tipo lo que hizo fue dibujar las dos cosas que ves atrás y muchas otras. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Fantástico. Tenemos Hearst, dueño del New York Journal, Pulitzer, dueño del New York World, sí, y Outcalt, que era dibujante primero
en New York World, el de Pulitzer. ¿Ok? Empieza a dibujar ahí. ¿Qué empieza a dibujar? Ese niño medio creepy, Claro. con un camisolín amarillo, con muchas inscripciones en el camisón. Sí. Bien. Empieza a dibujar eso. El diario de Pulitzer se vuelve como más famoso, ¿no? Porque esta caricatura empieza a cobrar como mucha relevancia en lo que son las críticas sociales, porque era como un humor que además como satirizaba, ¿no?, ciertas cuestiones de la sociedad, y entonces él tenía como en ese camisón inscripciones que iba cambiando y de acuerdo al chiste que iba a hacer en ese momento, y entonces a partir de esta caricatura como que el diario de Pulitzer se va para arriba. Ahí va. Mientras seguían discutiendo, seguían peleando, ¿no?, con Hearst sobre quién tenía la posta del periodismo ahí en New York. Entonces iban poniendo noticias cada vez más arriba, ¿no? Como cada vez más llamativas, cada vez con palabras más, nada, como esto, como decía antes, ¿no?, rimbombantes, como para poder llegar a más cantidad de gente y que captar la atención más fácil. Entonces por ahí tu noticia era con palabras más importantes, la mía tenía, no sé, una imagen más zarpada. La tuya tenía, qué sé yo, algo medio creepy, medio asesinato, lo que sea. La mía tenía, no sé, algo de economía que era re importante. Y así se iban como discutiendo. Entonces vos imaginate que manejaban el curso de las noticias o la agenda setting, ¿no?, que es como cuáles son las noticias que se le daban a la sociedad a partir de su pelea por ganar guita. Exactamente. ¿Me ibas a preguntar algo? No, yo te iba a preguntar algo, pero creo que no tiene una respuesta, porque de hecho hoy en día hay algún ente que regule básicamente eso en este momento. ¿Qué en cosa? ese momento, que regule obviamente qué noticias se pueden dar de qué manera, pero de hecho ahora no sé si hay alguna organización que regule de lo que sale básicamente. No. Eso, a ver, de hecho, la pregunta me la estaba resolviendo sola. Igualmente sí, en Estados Unidos hay como un colegio, está como colegiado el periodismo, entonces hay como unas leyes que regulan. Desde siempre, acá no. Claro. Pero allá sí hay como unas leyes que regulan, digamos que vos podés terminar como con denuncias y demás si vos impartís noticias falsas y demás, pero no hay nada que diga, bueno, no puedes hablar de tal cosa o sí tenés que hablar de tal otra. En realidad lo que se intentaba era que la gente, ¿no?, por sentido común, digo, los periodistas que en ese momento no eran periodistas que estudiaban porque no existía la carrera, de hecho Pulitzer es quien inventa la carrera de periodismo, pero hasta ese momento no existía esta carrera, entonces eran chabones que les pintaba tener plata y comprar unos diarios, unas prensas gráficas y decir las noticias. Ahora, ¿qué era lo que se decía? Y tenía que ver básicamente con lo que ellos creían como noticioso, digamos. Claro. Tenía que ver con la cercanía del lugar, que tenía que ver con lo que más llame la atención a la gente, con captar a más público, al mayor público posible, que sea internacional algo, que sea nacional algo, como ese tipo de cosas que son las que hoy también vemos, ¿no?, en los diarios de ahora también. Fantástico. La cosa es que estaban estos tres seres, los otros dos, dueños de dos diarios muy importantes, y este tipo, que es como el que termina por cagar todo. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque se empezaron a pelear por esta cuestión de vos ponés tu noticia, yo pongo mi noticia, yo pongo más palabras, menos palabras, no sé qué. Y estaba en el de Pulitzer dibujando a este niño de camisolín amarillo y le estaba yendo bien. Entonces Hearst se lo chorea. ¿Entendés? Dice, como venía a dibujar mi diario. Claro. Venía a mi diario a dibujar. Entonces ¿qué hace? Se va a su diario. Claro. Se va al otro diario y empieza a dibujar, por supuesto, el tema de Yellow Kid, que así se llama este niñito con pijama amarillo, le queda como a Pulitzer. Entonces Pulitzer contrata a otro dibujante, qué sé yo, sigue dibujando, pero se va con Hearst. Tenemos unas imágenes del niño. Sí, se cruzó de vereda. Tenemos unas imágenes del niño de camisón amarillo para que veas un poco cómo eran más o menos las cuestiones, ¿no?, que se mostraban. Ves que eran como obras de arte, un poco. Claro. Esto es lo que salía en los journals de Nueva York. Muy bueno. ¿Ves? Mira. Está hablando en alemán. Claro. Bueno. Un poquito de data tiraba. Sí. Es audiovisual ya. Claro. Mentira. Ves que está todo el tiempo data. ahí. Sí. Bueno, a partir de esto, a partir de esta situación en donde el niño empezó a cobrar más sentido que las noticias reales
que sucedían en los diarios, ¿no? Y que tenían que ver con, no sé, hambre, economía, no sé, como un montón de cuestiones que era como súper importante tener en cuenta en los diarios. A partir de que este niñito fue quien terminó por decir cuál de los dos diarios era el mejor y cuál se llevaba la mayor cantidad de audiencia, fue que se le empezó a decir prensa amarilla, por el camisón de este niño, a la prensa que espectacularizaba para poder generar más alcance o más llegada, ¿no? Y bueno, a partir de eso se empezó como a desvirtuar o a cambiar o a modificar con el tiempo de acuerdo, por supuesto, al no sé, al lugar en donde estuviesen los diarios y a cuáles son las noticias que se dijeran, pero empezó el concepto de prensa amarilla a partir de Yellow Kid, que era este niñito que dibuja Outcast primero en el diario de Pulitzer y luego se lo lleva al diario de Hearst, que eran los dos magnates, ¿no? De los medios que estaban en ese momento en Estados Unidos. Mirá vos, boluda, qué linda data. Viste, era como un Larreta, porque era pelado y con algo amarillo. Claro. Era como un mini horacito. Sí, mini horacito. Pero es interesante cómo surge. Sí, yo lo vi muy parecido, no sé por qué, pero a Charlie Brown. Ah, sí. Charlie Brown era el de Snoopy. El de Snoopy. Nick. Claro. ¿Qué pasaba Nick ese? No sé. Pero no era pelado, tenía como un rulito. Tenía como el pelito acá, pero era como... A ver, poneme los dos, hacemos ahí tú. magia, Vasquita. Pero bueno, este niño finalmente es el que termina por generar o acuñar, ¿no?, el término de prensa amarilla, y lo que hoy conocemos como prensa amarilla, que termina siendo fake news, que termina siendo como, no sé, no es una prensa que todo el mundo quiere o a quien todo el mundo aspira, ¿no? Como que uno quiere escribir cosas que tengan un poquito más de realidad y un poquito más de seriedad y vocabulario, pero bueno, la prensa amarillista sería como la que quiere vender, Claro. a costa de todo, o sea, que quiere generar más audiencia. Fantástico, mirá qué interesante, Paulita. La verdad que muy interesante. Y no pensé ni a palo que iba a llegar a ser algo relacionado con una caricatura. Pensé que tendría que ver con cualquier otra cosa menos que con una caricatura. Estos dos diarios, pregunta, ¿siguen estando? ¿Se han fusionado en otros diarios y hoy en día tienen otros nombres? No se sabe, no sabemos. Mira, ahora el que circula es el New York Post, que es el que Claro. está como más... Antiguo. Sí, que es como el más, sí, es el más antiguo y es el que más alcance tiene, pero no sé si es fusión de estos dos, no Claro, creo. esos dos, o sea, Sí, no creo, como que Pulitzer, bueno, dijo, ya está con el diario, bueno, terminó de... háganme un premio. Claro, y se hizo el acabó, premio, hizo el loco. premio. Hizo Claro. el premio, hizo una donación, dijo, bueno, a Increíble. partir de ahora hacemos esto, que me parece que está bueno. No sé en qué habrán quedado, la verdad, esos diarios, pero sí sé que el New York Post es el que más... Ah, Charlie Brown tenía un rulito de flequillo, no me lo acordaba. Muy ni a parecido, palos. ¿no? Puede ser. Ojo, sí, si vos pones Charlie Brown y coso, te va a salir un video conspirativo en YouTube. Te va a salir. Un creepypasta. El curioso caso de Charlie Brown y el chiquito del New York Post. El chiquito. El chiquito del New York World. New York World. Del New York Post. Fantástico, amiga, hermoso. ¿Viste, boludo? Y hoy, a ver, hay términos que se acuñan hoy que son, no sé, qué sé yo, lo que sería esto como el clickbait, ¿no? Claro. No sé, como distintos términos que se usan como para decir cuando hay una noticia que llama mucho la atención. El clickbait sería algo amarillista, básicamente. Y sí, porque el título que ponen para llamar la atención y que vos hagas clic, ¿no? Claro. Tiene que ver justamente con cosas que no siempre son reales o que las están inflando muchísimo más de lo que son. Mirá qué le pasó a, no sé, viste que hay algunos Claro. que son como... La vida y el triste final de... Claro, sí, o qué hizo Wanda Nara cuando se enteró de lo peor. Claro. Y por ahí era, el otro día leí una así que decía como, no sé, no me acuerdo quién era, pero creo que era Natalia Oreiro se entera de lo peor en vivo. O Tini se entera de lo peor en vivo. Claro, era que Frente se a le miles de había- personas. Y sí. era que se le había cancelado un show. Claro, se le rompió una uña y decís, bueno. Era un montón. Y Cosas entonces que vos pasan. hacías clic, decías como, ¿qué le pasó? Claro, ¿qué pasó con Tini? ¿Qué pasó con Tini? Decime Y al ya. final era esta situación, digo, como que pasa todo el tiempo, por desgracia, ¿no? Esperemos que no pase más. No, Es claro. un horror, tipo, dale. Esperemos que no continuemos. Titúlame bien, por necesito. favor, te lo pido. Titulame Titúlame bien. Por favor. Sí. Bueno. Así que bueno, estamos... aprendimos un poco sobre la prensa amarillista, ¿no? Así La es. prensa amarilla en otra hazaña periodística.